Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. Muy buenos días, amigas y amigos todos de Radio Isla y en especial los de este programa Voz Alternativa, que ya llevamos 5 años tratando de llevarle a ustedes todos los días, todas las semanas, estudiamos todos los días para poder llevarle todas las semanas lo mejor de Puerto Rico. Por acá han pasado centenares de talentos puertorriqueños que muestran sus capacidades para tener un país que nos merecemos, no el que tenemos. En el día de hoy no va a ser la excepción. Hoy tenemos un diálogo a fondo con una persona que es muy versada en los temas que vamos a tratar de deuda y colonialismo, el licenciado José Nicolás Medina Fuentes. No sé si está en línea ya. Hemos tenido algunos problemas de comunicación con él, pero creo que debe estar en línea telefónica ya. ¿Estás ahí, Nico? Sí, estoy aquí, Marcia, saludos y saludos a los radioescuchas. Bueno, me alegro mucho. Yo primero quiero decirle a la gente que estemos pendientes en el día de hoy de las elecciones de Colombia. Ustedes saben que en este programa estamos también pendientes de las elecciones más importantes en el mundo, pero muy especialmente las de América Latina. Y Colombia ciertamente es uno de los casos más particulares porque en Colombia ha habido mucha resistencia, ¿verdad? Y mucha dificultad para que procesos, proyectos progresistas, partidos progresistas lleguen a hacer una diferencia en el país. Y esta no va a ser distinto. Con toda probabilidad el candidato Petro se ha ido instalando cómodamente en una primera posición desde que se hacen las encuestas. Petro es un socialdemócrata, tiene experiencia gobernando la ciudad, tiene experiencias múltiples y diversas en los temas de economía y planificación, y debería ser el candidato que gane la contienda de hoy. La pregunta es si podrá hacerlo por la mayoría, porque en Colombia se requieren 2 vueltas electorales. En realidad es muy curioso porque acaban siendo casi más de 2 vueltas, porque primero hubo una vuelta para la selección de los candidatos que se convirtió casi en una contienda nacional. Si no alcanzara el 50%, Petro tendrá que ir a una segunda vuelta que se hace el 19 de junio. Así que estamos todos pendientes hoy de Colombia. Le deseamos al país que haga unas elecciones serenas, que la paz que tanto anhela ese país y que tanto ha buscado se establezcan en el día de hoy para que se pueda hacer una elección libre de, ¿verdad?, de situaciones que pongan en riesgo, ¿verdad?, la salud, la vida de las personas. Así que deseándole lo mejor, vamos a comenzar nuestro programa de hoy sobre deuda y colonialismo, como les dije, con una persona muy versada en estos temas, el licenciado José Nicolás Medina Fuentes. Yo me tomo la libertad de tutearlo. Ustedes saben que yo soy muy respetuosa con mis invitados, también lo seré con él. Pero lo conozco desde hace muchos años, somos de una misma generación y nos tuteamos cotidianamente. Es muy curioso que yo escribí primero la guía que preparo para el programa, la escribí en usted. Y yo digo, no, con Nico no es usted para mí, aunque sea usted por el respeto que le tengo, me tomo la libertad de tutearlo. Dicho eso, presento al licenciado José Nicolás Medina Fuentes. Es un abogado, educador, abogado, habiéndose graduado con honores en su carrera de Derecho. Luego hizo una maestría en Educación en la Universidad de Harvard, también con un desempeño excelente, así que es educador también. Representó al boxeador Tito Trinidad y fue una de las curiosidades que a mí me dio, ¿verdad?, en esas idas y vueltas mías de Puerto Rico.
en una etapa en que estuve fuera algún tiempo. Cuando llego me encuentro a que Nico Medina era representante legal de Tito Trinidad. Yo estoy segura que también fue asesor en muchos otros ámbitos de Tito, porque siempre se ha visto, ¿verdad? Esos resultados se han visto. José Nicolás fue líder estudiantil en la década del 70 en la Universidad de Puerto Rico. Tiene, como les dije, una maestría en educación de la Universidad de Harvard y publica ensayos cotidianamente, no solamente notas más breves en Facebook y en otras redes sociales, publica ensayos sobre educación legal, sobre el proceso del derecho, sobre la situación de Puerto Rico, publica ensayos completos en Rebelión, donde tiene varias cosas publicadas, y en 80 grados también. Ha sido profesor de Derecho de 1986 al 91, estuvo ejerciendo la profesión de enseñar y de formar a otras generaciones de abogados. Fue Chief of Staff Attorney, como le llaman en buen español, del Tribunal Supremo de Puerto Rico, o sea, jefe del equipo de abogados que asesoran al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Fue oficial jurídico del juez del Tribunal Supremo Carlos Dávila, y tiene otras artes que se valoran mucho, ¿verdad? Y que los reconocemos mucho en él. Nicolás es coleccionista de libros antiguos, de arte antiguo, de todo tipo de curiosidad por el mundo que pasó. Nicolás la tiene, es un estudioso también del proceso de negociación y de mediación, de teoría del liderato, de historia, cultura y política puertorriqueña e internacional. Y yo añado también una cosa que admiro mucho de él y que todavía tenemos una invitación pendiente: es agricultor y tiene una finquita en Bayamón, en el Bayamón rural, donde siembra todo tipo de tubérculos y las cosas que nos gustan a los puertorriqueños, y después pone estas fotos maravillosas en Facebook de los sancochos que hace y de las preparaciones que hace con las cosas que saca de la tierra. En eso tenemos una hermandad, ¿verdad? Porque a mí también me gusta mucho la agricultura. Yo nunca hablo de eso acá en el programa. Un día me voy a entrevistar a mí misma para que conozcan como el otro lado de Marcia Rivera, ¿verdad? Pero donde quiera que he ido en mi vida siempre he tenido una huerta, más grande o más chica. He tenido un terreno donde sembrar y he sembrado y he cultivado. Debo haber sembrado más de 200 árboles en mi vida, así que tengo mi cuota pagada también de árboles para contribuir a erradicar, a disminuir el calentamiento global y la crisis climática que tenemos. Y me encanta cocinar. Así que tengo pendiente un duelo con Nico de cocinar con las cosas que uno encuentra y que saca de la tierra. Nico, ¿aceptas el reto? Claro que sí. Bueno, no rehuyo los retos. Claro, esos son los retos sabrosos, ¿verdad? Hay retos de todo tipo. Hay retos en los que uno tiene que entrar, bueno, porque por el deber patrio no le queda más remedio, pero claro, hay otros retos, ¿verdad?, que son muchísimo más sabrosos, como un buen sopón, un buen asopado con lo que sacamos de la tierra. Bueno, este programa es un diálogo a fondo con Tito, no hay ningún otro invitado, con Nico. Ustedes saben que ocasionalmente, unas 2 veces al año más o menos, yo tomo la decisión de dialogar con una sola persona que reconozco que su pensamiento merece ser más conocido en el país, que no necesariamente porque haya publicado mucho la línea de pensamiento de esa persona que se invita, pues yo considero que merece desmenuzarse. En la invitación que le escribí a Nicolás, le decía, merece desgranarse como gandules. Y eso es lo que trataremos de hacer en el día de hoy, de desgranar un poco
un planteamiento que Nico ha estado haciéndole al país y que lamentablemente, ¿verdad? Yo pienso que lo que él está diciendo merecería mucho más acción por parte de la ciudadanía puertorriqueña. Son cosas muy serias. Yo quiero empezar con él repasando, ya que a él le gusta mucho la historia, no es historiador, pero la hace. Yo tampoco soy historiadora, pero también entro en esos terrenos, en el caso mío, de la historia de la economía, en el caso de él, de la historia legal, y lo hace muy bien. A mí me gustaría repasar con Nico, empezar este programa repasando un poco la historia, porque mucha gente en Puerto Rico ni siquiera saben muy bien cómo se dio ese proceso de llegada de los estadounidenses a nuestro país, ¿verdad? ¿Cómo fue? Saben generalmente, porque aprendieron en la escuela, que fue 2 líneas, ¿verdad? Producto de la guerra hispanoamericana, Puerto Rico fue entregado como botín de guerra, y eso es lo que se dice. Pero ¿qué en realidad fue lo que pasó? ¿Cómo se dieron esos primeros años, verdad, de los estadounidenses acá? Vamos a tener que ser muy breves porque el programa viene con mucha enjundia, pero en la valoración que tú haces, Nicolás, de las medidas que se tomaron, que se tomó por parte del poder, el nuevo poder colonial a quien estaba sujeto Puerto Rico, ¿qué medidas económicas tú sientes que tendieron a favorecer a unos sectores y a desfavorecer a otros, ¿verdad? Porque claramente, según lo que narran los historiadores, hubo una serie de medidas que se tomaron para favorecer al empresario estadounidense que vino a Puerto Rico porque vio una gran oportunidad de comprar tierras y producir caña y azúcar y hacer una ganancia, ¿verdad? ¿Cómo era la vida en ese Puerto Rico de 1898 y por qué parecía tan atractivo Puerto Rico? Bueno, Marcia, gracias por la pregunta, gracias por tus inmerecidos elogios. Antes que nada, yo quería, ¿verdad?, mencionarle a los radioescuchas que acabo de sacar un libro que se llama Enhebrar las Cuentas, antología de escritos contemporáneos sobre Puerto Rico, de Publicaciones Gaviota. La presentación de este libro se va a hacer el 15 de junio en el Teatro de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, y van a comentar el libro distinguidas personalidades como la doctora Marta Quiñones, economista política, el licenciado Juan Dalmau Ramírez, secretario general del PIB, el coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana, licenciado Manuel Natal Albelo, y el doctor y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, doctor Julio Fontanet, de entradas libres de costo. Nico, perdona que te interrumpa. Podemos dar esos detalles al final del programa, sí, pero me interesaría entrar inmediatamente en la pregunta. ¿Cómo era la vida en Puerto Rico? Yo sé que incluyes material de eso en tu libro. Pero eso es lo que quería señalar, que de las cosas que vamos a estar hablando hoy, pues son asuntos y temas que se cubren en mi nuevo libro, que pone al día el libro anterior. Con relación a la pregunta que me hace, yendo al grano, Puerto Rico en el 1898, ¿verdad?, año de la llamada guerra hispanoamericana, tenía un balance positivo de exportación e importaciones, tenía cero deuda pública, ninguna deuda pública. Los geógrafos norteamericanos, Watson y Wills, lo enviaron a inventariar a Puerto Rico. Es como los inventarios que hizo Hostos, tú sabes, ¿verdad? Hizo a fines del siglo XIX, y en una carta de la Comisión de Agricultura, también a principios de siglo, hizo unos inventarios de lo que había en Puerto Rico. Pero estos geólogos describieron que Puerto Rico era un paraíso.
que tenía 2.000 quebradas, ¿verdad? Que fluían a 22 ríos, que fluyen por todos los 4 puntos cardinales, que las reses que había aquí eran más grandes que las de Estados Unidos y las de Latinoamérica, todo crecía silvestre, que había un gran minifundio donde el jíbaro pues tenía su batatal, su yuca, su vaca, su propia generación de alimentos. Había una producción de café que se exportaba a Europa, había producción de caña, y Estados Unidos también estaba metido en la caña en Puerto Rico, pero también había tabaco y frutos menores. Es decir, mal llamados frutos menores, porque grandes eran esos frutos. Claro. Así lo llaman en el campo, ¿verdad? Pero estamos el plátano, la yautía, la batata, todo ese tipo de producción. Pero la realidad es que Puerto Rico, después, ¿verdad? Los norteamericanos empezaron a regalar que si esto era un reguerete de gente, que si un montón de pobres, que esto no era un país, pero silenciaron a sus propios geólogos. Incluso a Wills lo destituyeron del cargo que tenía por decir esas verdades en su informe. Así que Puerto Rico tenía ferrocarril, tenía una serie de infraestructuras, unas instituciones que funcionaban, claro, con un atraso de ¿verdad? Un sistema precapitalista o con ciertas formaciones combinadas y con ciertas ausencias, ¿verdad? Producto del atraso del monárquico español. Por ejemplo, careció de bancos hasta el 1890, que se fundan los primeros, y por lo tanto, pues la clase empresarial de aquí no contaba con capital a veces para modernizar pues, ¿verdad? La producción en ciertos renglones, aunque había prestamistas, ¿verdad? No había bancos, pero había personas que por ahí podían prestar en menores cantidades, ¿verdad? Pero efectivamente había una economía articulada, había comercio internacional, había exportación de la producción de Puerto Rico. Se conocía internacionalmente la producción de Puerto Rico, algunos productos muy valorados. Como el café, era uno de los mejores, ¿verdad? Más codiciados. Así que era un país, una nación vigorosa, floreciente, con una burguesía nacional en ascenso, que lo prueba, era el grito de Lares, que ya Puerto Rico había cuajado una nación y que deseaba ¿verdad? Regir su propio destino para proteger su producción y sus fuerzas productivas. En ese contexto y con el gobierno autonómico ya en funciones, ya designado, electo, y lo dirigía Luis Muñoz Rivera y José de Diego. O sea, ya Puerto Rico había puesto en marcha, ¿verdad?, la carta autonómica que se había dado por España de crear un gobierno propio. Correcto, tenía poderes de soberanía en distintos renglones, como firmar tratados internacionales, moneda, y estaba ese parlamento a tal punto que cuando el Congreso de Estados Unidos decreta la guerra convenientemente, ¿verdad?, provocada por el hundimiento del Maine, que fue desde las cabinas hacia afuera, ¿verdad? Eso fue autoimplosionado. El Parlamento de Puerto Rico emitió una resolución de defender lo que había aquí frente al invasor, que luego cambiaron cosas de verdad que pasan en la política y en las situaciones de fuerza posterior a la guerra y a los protocolos de negociación del Tratado de París. Pero sí, Puerto Rico era un país que funcionaba y que
llegan los norteamericanos en la guerra, ¿verdad? Miles hace unas promesas de que viene a traer la libertad, unas instituciones, y eso crea, ¿verdad?, una expectativa en ciertos sectores del liderato puertorriqueño, pero esas promesas no fueron cumplidas. Para empezar, cuando se desata el huracán San Ciriaco, abandonaron a Puerto Rico. 1918 fue San Ciriaco. 1899. Perdóname, el primero es San Ciriaco, después es San Ciprián. Sí, San Ciprián es entonces en el 28, en el 32. Pero Hostos en Madre Isla narra cómo luego del huracán habían 3,000 braceros hambrientos en Mayagüez. O sea, había abandonado Puerto Rico. Y tomaron medidas como devaluar la moneda en curso a más de un 40% de su valor. Eso fue una medida de las órdenes militares que tuvo el efecto de eliminar de un plumazo el 40% de los valores patrimoniales de los puertorriqueños. Vamos a explicarle bien a la gente. Eso quiere decir que si usted tenía una finquita que costaba 100,000 pesos, ¿verdad?, que era el valor de esa finca, en el momento en que se toma esa decisión, ¿verdad?, de devaluar la moneda, esa finca en vez de 100,000 va a costar 60,000. Usted Correcto. no la puede vender nada más que por 60,000. Usted perdió 40,000 en ese patrimonio que tenía. Eso es lo que quiere decir. Y eso fue una medida muy, muy terriblemente dura para Puerto Rico, ¿verdad? Porque se devaluó su patrimonio colectivo. Además, se estipuló también que un límite a lo que se podía tomar prestado. Cuando los bancos entraron, los bancos podían prestar hasta menos que los prestamistas que ya existían en Puerto Rico, porque los estadounidenses limitaron esa capacidad de tomar préstamos. Entonces, si la garantía que tenían los agricultores para tomar préstamos era la tierra que tenían y la tierra se devaluó, eso fue bien perjudicial para, ¿verdad?, la mayoría de los hacendados de Puerto Rico, que tomaban un préstamo, generaban la cosecha, al terminar la cosecha pagaban el préstamo. Y así, ¿verdad?, iban llevando la dinámica de la economía. Pero estas dos medidas fueron bien fuertes. Yo quisiera, Nico, porque siempre el reloj nos traiciona, preguntarte otra cosa. En esto, desde entonces, desde ese momento, que en ese momento quedó bien claro que Puerto Rico era una colonia, ¿verdad? Y ahí vino el acta Foraker, que lo consignó claramente, y el acta Jones. Si pudieras dar una línea de cada uno. Primero el Tratado de París. Primero el Tratado de París, obviamente. Pero ya desde el poder norteamericano en Puerto Rico hay una serie de elementos, tanto en la ley Foraker como en el acta Jones, que inciden sobre lo que nos está pasando hoy todavía en Puerto Rico, ¿verdad? Que claro, fueron el cimiento. Cuéntanos un poquito de ese cimiento. Bien, primero que nada es importante ganar un poco pequeño, aparte del Tratado de París, a menos que vayas a preguntar sobre eso posteriormente, ¿verdad? El Tratado de París se empieza a negociar con el armisticio que se da en el 10 de agosto del 98, y se empiezan las negociaciones, y en esas negociaciones los plenipotenciarios norteamericanos, 5 nombrados por el presidente, y 5, ¿verdad?, por la corona y la corte española, empiezan las negociaciones en Europa, pero no hay representantes del Parlamento de la nacionalidad puertorriqueña. Eso fue una cosa ajena. No tuvimos consentimiento en ese tratado. En ese tratado, una de las contraprestaciones esenciales para su firma fue la deuda cubana, que vamos a hablar más adelante sobre eso. Pero
en el artículo 9 se dispuso, primero, la cesión, España cedió su soberanía sobre Cuba, la renunció, no la cedió, la renunció, y cedió la soberanía que no tenía sobre Puerto Rico y cedió a sus habitantes como esclavos, cuando la esclavitud ya estaba prohibida. Nos cedió como esclavos y se vendió a Filipinas por 20 millones. Y entonces en ese artículo 9 se dispone que ya como propiedades, cosas, el territorio y la población será objeto de determinación por el poder del Congreso bajo la cláusula territorial, tanto los asuntos del territorio como el estatus civil y político de los habitantes. Esa es Ahí ya se establece la base de la colonia. Tenemos que irnos a una pausa ya, se nos fue la primera media hora. Tenemos que ver cómo eso, ¿verdad?, fue el sedimento del proceso de desarrollo colonial que vamos a seguir discutiendo en el segundo segmento de este programa. Vamos a la pausa. En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Radio Isla 1320, celebrando los 100 años de la radio en Puerto Rico. Únete a la celebración entrando a radioisla.tv y Radio Isla Móvil. Somos tu sentir, el sentir de Puerto Rico. El Hogar de Niñas de Cupey presenta una noche de sonrisas a beneficio de los niños del hogar. Será el jueves 26 de mayo a las 6 de la tarde en la plazoleta del Banco Popular en Atorrey. El costo de la taquilla es de $125 por persona, con la música de Jacqueline Capó y Alfredo Rivera, en homenaje al centenario de su padre, Bobby Capó. Lorna Marcano con su tributo a Celia Cruz y Javish Victoria y su grupo. Para más información, entra al www.hogardeniñasdecupey.org. Traído a ustedes por Radio Isla 1320. Festival Casals, el festival más prestigioso de Puerto Rico. Del 21 de mayo al 4 de junio en el Centro de Bellas Artes Luisa Ferré. Músicos locales e internacionales se darán cita en 7 eventos, comenzando con el virtuoso pianista Jeffin Brofman, el trío Reverón, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico junto a nuestra soprano Larisa Martínez y el estelar violinista Joshua Bell, Coralia, el chelista Santiago Cañón y la guitarrista Andrea González, culminando con Ana María Martínez y Rafael Dávila en la ópera Carmen. Busca los programas de esta edición del Festival Casals en nuestras redes y consigue tus boletos en Centro de Bellas Artes y Tiquetera. Auspicia Radio Isla 1320. Radio Isla 1320, representando el calibre radial de Puerto Rico en el mundo entero. Búscanos en radioisla.tv y únete a la celebración de los 100 años de la radio en Puerto Rico, porque estamos contigo al 100. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Bueno, mis amigos y amigas, estamos hoy discutiendo el tema de deuda y colonialismo con un especialista en el mismo, el licenciado José Nicolás Medina Fuente. Hemos estado hablando de lo que pasaba en Puerto Rico cuando los estadounidenses llegaron a esta tierra, que la tomaron en una invasión militar en 1898. Y la pregunta que había quedado en el tintero es, bueno, ya Nico explicó qué había pasado, ¿verdad?, en esa primera configuración de la base de la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos en el propio Tratado de París. Y yo le estaba haciendo la pregunta de, bueno, a partir de ahí de 1898, en ese trazado histórico que tú haces en varias de las publicaciones que has hecho, afirmas que el endeudamiento de Puerto Rico siempre fue promovido por Estados Unidos, directa o indirectamente, a través de muchas medidas de control del mercado financiero. Esta es una afirmación bien fuerte y bien importante, ¿verdad? Yo quiero que la entendamos y la desgranemos bien.
además de la negociación que hubo en 1898 en el Tratado de París, tú dices que el endeudamiento se ha originado mediante el poder impositivo unilateral federal, que la ley Foraker del 900 autorizó a Puerto Rico a tomar préstamos hasta el 7% del valor de los inmuebles para construcción de carreteras, fortines militares y otras obras, a costa de tributos pagados por los puertorriqueños. Luego se aumentó ese tope a 10%, se añadieron bonos triplemente exentos en la ley Jones del 17, y vamos a quedarnos hasta ahí, porque a mí me parece que es muy importante el planteamiento que tú haces de cómo se va configurando el poder colonial de Puerto Rico, no desde lo militar, sino desde lo económico, ¿verdad? Estados Unidos no ha tenido que pelear ninguna guerra por Puerto Rico, ¿verdad? No ha tenido que usar un solo soldado estadounidense para venir a Puerto Rico y defendernos de nada. El poder colonial se ha construido desde lo económico. Eso tiene un peso muy fuerte, porque en un momento dado viene y dice que se deslinda de todo, ¿verdad? El problema de la deuda no es un problema de Estados Unidos, pero todo lo que vamos viendo, leyendo cuidadosamente los trabajos que tú has hecho, me lleva a mí a concluir que efectivamente hay un proceso que nos permitiría afirmar que siempre Estados Unidos fue responsable y controló, ¿verdad?, las finanzas de Puerto Rico. ¿Es así? Eso es correcto. La realidad es que, mira, aquí ha habido tres grandes cataclismos, ¿verdad? La conquista y exterminio de la población indígena por los españoles, la invasión norteamericana y el colonialismo, ¿verdad?, norteamericano, pero en esos primeros años, y ahora en el periodo especial de promesas, son grandes cataclismos. Estamos desmenuzando ese segundo cataclismo. Y aunque hay que sí reconocer que el colonialismo de una potencia colonial avanzada pues trajo unas instituciones que han tenido cierto progreso, distinto a un colonialismo de una potencia colonial atrasada como España. Pero lo que produce esos primeros años de la invasión es un debilitamiento de las fuerzas productivas de la clase empresarial puertorriqueña. Comienza la emigración menor, ¿verdad?, en esos años, pero se endeudan los campesinos y se les ejecutan sus tierras, y comienza también el monopolio, ¿verdad? Entonces, pura coincidencia, parecido ahora, la devaluación de las propiedades y la compra a precio de quemazón por el capital absentista azucarero y los monopolios azucareros, uno de los grandes varones fue el exgobernador Allen, que llegó a ser uno de los que dominaban las centrales azucareras en Puerto Rico posterior a su gobernación durante el periodo ese de la ley Foraker. Pero luego del Tratado de París, que hubo un gobierno militar de 2 años, donde se tomaron varias medidas, entre ellas, antes de la firma del tratado, eliminaron el Parlamento insular unilateralmente, y en el 1900 pues viene la ley Foraker, que es una ley orgánica impuesta por Estados Unidos, y que empieza a descorazonar las ilusiones del liderato puertorriqueño, que se habían, ¿verdad?, transformado los partidos. El partido fusionista de Muñoz Rivera pues se transformó en el Partido Federal, y el autonomista puro de Barbosa en el Partido Republicano. Todos adictos a la gran nación norteamericana y a lo que había prometido Miles. Pero la realidad fue otra. Y vienen los desengaños. Entonces, la ley Foraker crea una corporación, ¿verdad?, colonial, bien restringida políticamente, gobernador, secretario de Educación, un consejo ejecutivo nombrado por el presidente, el Tribunal Supremo también, y un ejecutivo que actuaba como Senado,
y una cámara y la Cámara de Delegados, que era el cuerpo electivo, pero que no tenía poderes mínimos, ¿verdad? De administración local. Pero las grandes decisiones siempre ha sido así, desde el Tratado de París hasta hoy en día, pasando por el ELA. Puerto Rico, los poderes soberanos esenciales, económicos, militares, de toda índole, son por el poder federal. Aquí solamente los puertorriqueños le han dado la cuestión de la ordenancita, de asuntos menores. Pero cuando viene a la médula, rápido intervienen con medidas. Y ahorita voy a dar ejemplos como hicieron en el 62 para aumentar el margen prestatario del 10 al 15%, que fue por ley federal. Pero en la ley Foraker se crea el primer mecanismo de dominio económico, que se autoriza a la corporación territorial a tomar prestado hasta el 7% sobre el valor de los inmuebles, que es un modelo que viene de Colorado. Y para construir fortines, carreteras, porque ellos necesitaban carreteras, fortines, militares, para maximizar la explotación de lo que venía, que era el monopolio azucarero. Y así empieza un endeudamiento menor comparado con los endeudamientos, ¿verdad?, posteriores. Entonces, ahí empieza toda, ¿verdad?, la lucha del liderato puertorriqueño en esa época de confusión, que culmina en la fundación del Partido Unión, la famosa base quinta de Diego, y por ahí, pues eso es otra historia, ¿verdad? Pero un ejemplo de esas grandes luchas que se dieron, además de la base quinta de Diego, es el tranque de 1909, cuando pues la Cámara, cansada de todos esos atropellos que venían del Ejecutivo y de Estados Unidos, se trancaron y no aprobaron el presupuesto, y eso forzó a que se activara el Congreso, y que el presidente escribió una carta enorme, larga, y entonces reformaron la ley Foraker para que de lo adelante, si no se aprobaran por las cámaras, el presupuesto próximo pues regía el presupuesto anterior. De ahí es que viene esa disposición que se pasa a la ley Jones y a la Constitución de Lela. Pero luego de esas luchas de liderato de aquí, buscando un self-government, como ellos lo llamaban, y una elección de un Senado, pues viene la ley Jones, que es la que impone la ciudadanía norteamericana, con la oposición de la Cámara de Delegados, y se crea un paraíso fiscal con bonos triplemente exentos, de manera que el capital foráneo, que no paga tributos en Puerto Rico, también pueda prestarle a los puertorriqueños, a los municipios, al Estado, a la corporación territorial, a base de bonos que van a ser triplemente exentos. No van a pagar contribuciones ni aquí, ni estatales, ni de ninguna índole. Y esa es una base fundamental para el futuro endeudamiento del país. Esa es la ley Jones de 1917, que crea el Senado electivo. Todavía pues estaba entonces, eso se lo celebraron muchísimo, ¿verdad?, los asimilistas de aquella época, ¿verdad?, el Partido Republicano, que habían logrado la ciudadanía por naturalización, y que ahora pues empezaron entonces a luchar por la cuestión del gobernador electivo como solución. Por eso, pero a mí lo que me interesa destacar, ahí, porque si nos quedamos en la historia completa, no terminamos. ¿Qué en esa historia nos permite aducir o proponer o sugerir o concluir que las bases para la responsabilidad sobre la deuda están sentadas en el proceso colonial de Puerto Rico desde hace más de 100 años? Eso es así.
Por eso, pero en eso, ¿verdad? Tú en uno de tus artículos decías que en alguna de las enmiendas de la ley federal, de la ley Jones, en el 38, extendieron, por ejemplo, la capacidad a algunas corporaciones públicas que tuvieran ingresos, capacidad de generar ingresos propios, extenderse en el límite de las deudas que tomaban. Eso es así. O sea, vamos a concentrarnos, te pido que nos concentremos en eso, ¿verdad? Que fue sentando la base para poder hoy afirmar que buena parte de la responsabilidad, ¿verdad? La mayor parte de la responsabilidad por el lío que tenemos se debe a medidas que se tomaron o a leyes que se impulsaron en los Estados Unidos. Bueno, el planteamiento medular es que el endeudamiento público es un poder soberano, uno de los poderes de la soberanía. Y ese endeudamiento en Puerto Rico se autorizó mediante la entrega y fe y crédito del Poder Federal, ejemplificado en que es a veces de una ley federal orgánica, ley fora que se impone el poder para tomar prestado, se aumenta al 10%, se mantiene en la ley Jones y se plantea, se crea por ley federal la triple exención contributiva, y en el 38 se enmienda una ley federal que es la que permite que corporaciones públicas que tengan recaudos, ingresos autosuficientes puedan tomar prestado, que es la base del endeudamiento de hoy en día de las corporaciones públicas, energía eléctrica, acueductos, COFINA, cajeteras. Emana, todo ese endeudamiento emana de ese poder del soberano. O sea, y por eso cuando Luis Muñoz Marín quiere pedir un aumento del 15% del margen prestatario del ELA, eso fue en 1962, eso tuvo que ir a discutirse, negociarse y aprobarse y convertirse en una ley federal. Claro, ¿por qué? Porque Puerto Rico nunca tuvo la posibilidad de hacer esos cambios y esos ajustes por sí propio. Eso es así, porque con la ley 600, ¿verdad? Que es el engaño de Lela, que se decía que era para darle la autodeterminación, resolver el problema colonial de Puerto Rico, el margen prestatario se mantuvo al 10%, pero la prioridad de pagos en la Constitución se dio nada más que para los bonistas, mientras que en la ley Jones y en las enmiendas del 38 la prioridad de pagos era dual, al mismo nivel, pago a los bonistas y los gastos generales de gobierno y servicios esenciales. Pero ya en el 52 se vira el embudo y solamente los bonistas son los que tienen garantía de la llamada Constitución de Lela, de la ordenanza, mejor dicho, de Lela, y los otros renglones de pago se iban a terminar por ley, que es la de servicios generales, que entonces es la que establece las prioridades de pago de las obligaciones que no son, ¿verdad?, garantizadas generales, sentencias, servicios, etcétera, al gobierno. Ahí es donde establece esa prioridad por ley. Pero cuando Muñoz solicita en el 1962 aumentar el margen prestatario, eso afectaba lo dispuesto por el Poder Federal, porque el Poder Federal no es otra cosa que un departamento de su gran capital, administrar su gran capital, y el gran capital necesita, ¿verdad?, proteger el repago para mantener el enclave colonial y maximizar las ganancias, que es la función de las colonias, ¿verdad?, explotarlas para que les rindan. Entonces,
Por eso es que en la Constitución de Lela se elimina la sección 20, que eran los derechos del pueblo, los servicios generales, y solamente se garantizó allá arriba el pago a los bonistas. Y como eso afectaba la estructura diseñada en la Constitución que ellos aprobaron, ¿verdad? Y enmendaron, pues entonces tienen que ir, es un asunto fundamental, pues tienen que ir al Congreso a negociar, a cabildear, para que le autoricen el aumento del margen prestatario al 15%, ya sobre la base de los recaudos generales, que es lo que hace la enmienda de Dillon también el 38. Se cambió el método de valoración, ya no es por la valoración de los inmuebles. O sea, ahí vuelve a afirmarse que todas las decisiones que involucran las finanzas de Puerto Rico no se toman en Puerto Rico, sino que se toman por el presidente, por el Congreso, por una ley o por el Tribunal Supremo. ¿Verdad? Vamos viendo la película, cómo se va armando. Tú mencionas en uno de tus escritos que también la sección 9 de la Ley de Quiebras Federales se enmienda en el 84. Y sí, yo no entendí muy bien, esa es la que está relacionada con las corporaciones públicas y los municipios. Eso es así. Que es la mitad de la deuda de hoy, ¿verdad? La mitad, correcto. Dice que en el 84 hubo una enmienda que parece ser sospechosa. Y yo no entendí por qué era sospechosa esa enmienda. ¿Por qué? Bueno, porque es que no hay historial legislativo. Eso fue como, ¿verdad? Ladrón en la noche. Eso se aprobó. Y nadie lo sabía, que eso se vino a descubrir y a discutir cuando se aprueba promesa. Eso estaba escondido. Cuando se elimina a las corporaciones públicas y a los municipios de la sección 9 del Código de Quiebra Federal. Eso quiere decir que no quedan protegidas en caso de una quiebra, para que la gente entienda. O sea, bueno, lo que pasa es que eso yo lo interpreto como una garantía de repago adicional para el capital foráneo y financiero, porque la corporación territorial, igual que los estados, no se pueden, no se puede ir a la quiebra. Puerto Rico no tiene poder, ¿verdad?, de quiebras. Pero a los municipios y a las corporaciones públicas le habían dado ese fuero en el Código de Renta Interna Federal. Así que, pero eso se elimina para Puerto Rico nada más. Correcto, porque entonces... Ahí está el detalle, como decían en los programas de Don Cholito. Claro, porque entonces ya el capital financiero ya de las compañías 936, acuérdate que esto es un patrón, o sea, capital financiero que invierte aquí en Puerto Rico o capital absentista, exento de contribuciones por su actividad, con un montón de privilegios, de infraestructura, etcétera, facilidades. También, cuando invierte, tiene exención contributiva. Entonces, afecta el ahorro nacional y el desarrollo nacional, porque no son actividades abonadas tampoco, las que es un enclave. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se aprueban las 936 en el 1976, hay un montón de dinero. Espérate, no me saltes todavía las 936. Vamos a ir poquito a poquito para que entendamos. Vamos. Yo tengo otra pregunta ahí. Okay. Ya para ese momento, en el año, estamos hablando del año... el 84. El 84 fue... Marcia, perdóname. Déjame culminar este pensamiento, que es importante. En el 76 se crean las compañías 936 como la nueva operación del enclave colonial económica. Claro, como un instrumento del desarrollo. Así se le presenta al país. De supuesto, del desarrollismo, pero la cuestión es que esas corporaciones que tienen unas ganancias inmensas, pues que repatrian sus ganancias,
pues también están invirtiendo, vuelven de nuevo a comprar bonos e instrumentos en Puerto Rico, tanto al gobierno central como a los municipios y a las corporaciones públicas. Por lo tanto, si van a emitirse bonos de municipios y de corporaciones públicas, ese capital financiero va a querer garantía. No tiene la garantía de las obligaciones generales en la Constitución. El ERA no se puede ir a la quiebra, pues tienen garantía de las obligaciones generales. Pero al eliminarse que los municipios y las corporaciones públicas se puedan ir a la quiebra, pues es una garantía del acreedor de que no le van a descargar el crédito, que no le van a eliminar su crédito. Así que al no haber historial legislativo y es sospechoso por qué se hizo. Y esa es realmente mi hipótesis y está para que se investigue seriamente por los estudiosos de ese fenómeno de eliminación de la sección 9, que después, posteriormente, se va a cabildear, previa promesa, se va a cabildear para la reinstauración, y ya hablaremos ahorita sobre eso, que fue lo que pasó. Se denegó volver a reinsertar la sección 9 del Código de Quiebra Federal. Pero eso ilustra, además de que en 1940 el territorio de Puerto Rico se eliminó, no se incluyó en el Investment Company Act, que es la ley que regula la emisión de valores y de bonos. Por lo tanto, eso le permitió a los bancos, a los agentes financieros, a las casas de corretaje, emitir, negociar deuda pública de Puerto Rico sin tener que registrarla en la Comisión de Valores, y sin estar expuesto a conflictos de intereses, a delitos. Así que hubo mano libre aquí. Y no es hasta ahora, después de la quiebra, que se ha hecho un proyectito por ahí para que entonces a Puerto Rico se le cobije ahí cuando ya es tarde, o sea, cuando ya el daño se hizo, pero Puerto Rico no estaba regulado expresamente por el Poder Federal sobre los valores. O sea, esto ha sido realmente el mejor... Por eso, pero fíjate que no estaba... Ahí yo creo que hay algo que tenemos que entender bien. Puerto Rico, el Investment Company Act, regula los fondos mutuos y otras compañías que se dedican a invertir, a reinvertir, a comercializar instrumentos financieros. O sea, es una ley dirigida a desregular, a sacar a Puerto Rico de la regulación, a desregular en Puerto Rico. Pero la ley, la ley es una ley federal. Por eso, pero saca a Puerto Rico, excluyen a Puerto Rico. Sí, esa ley... Eso es como el primer ejemplo de neoliberalismo financiero que tenemos. Claro, igual que la eliminación de la sección 20, ese es un ejemplo de neoliberalismo también, de la Constitución. Que en Estados Unidos, ¿verdad?, están reguladas y en Puerto Rico pasan a ser desreguladas y ese sector privado tiene mano libre. Correcto. Tiene mano libre. Eso es un elemento bien importante, ¿verdad?, cuando uno vemos cómo la evolución del colonialismo en Puerto Rico viene acompañada de la mano de la evolución y la instalación progresiva del neoliberalismo, de un caso muy temprano de instalación del neoliberalismo. Y ese ejemplo me parece un ejemplo extraordinario de que te agradecemos haberlo traído, ¿verdad?, a la mesa de discusión. Tú dirías, después de haber hecho toda esta investigación, ¿verdad? Puerto Rico es una colonia porque hay todavía es político, ¿verdad? Hay un acto político que convierte a Puerto Rico en una colonia que se formaliza a través de un gobierno militar que se instala inicialmente y luego, bueno, va evolucionando. ¿Tú dirías hoy que Puerto Rico es una colonia legal y formalmente? Es una colonia monda y lironda, una colonia clásica. No tiene ningún resquicio de soberanía, de poder de soberanía. El poder de soberanía, la soberanía,
no es otra cosa que el poder absoluto de controlar una nación, sus asuntos internos y externos. Los puertorriqueños, al ser colonizados y tener un régimen de dominación colonial, no opinamos, no tenemos nada, ningún poder sobre soberanía. Es soberano, el único soberano, el que tiene todos los poderes de soberanía, es el gobierno federal. Bueno, con eso los dejamos en esta pausa. Respiren, que esto no se acaba, porque la cosa se sigue complicando. Puerto Rico, Monda y Lironda, así decía mi abuela también. Es una colonia. Vamos a la pausa y volvemos con ustedes en breve. En solo minutos regresamos con Voz Alternativa. De que el soberano es el poder federal, quien tiene la última decisión sobre todo lo que sucede en Puerto Rico, que es el gobierno de los Estados Unidos. A poca gente le cabe duda, le provoca eso duda, ¿verdad? Hay todavía un sector del Partido Popular que se niegan a aceptar que el ELA no es el soberano. Si alguna duda tenemos de eso, yo creo que vale la pena analizar los esfuerzos que están haciendo algunos congresistas para poner en marcha un proceso de descolonización. Nadie en el gobierno federal ha dicho que ello no se necesita. Es decir, que reconocen la colonia, pero asumen el poder colonial, sin empacho. Uh-huh. Eso es lo que hay, ¿verdad? Déjame comentar, es interesante, ¿verdad? Expresión tuya. Por fin. Oye, ya, que Puerto Rico es una colonia es como que el sol sale por las mañanas y se esconde por las noches. Pudo haberse dicho en algún momento que el ELA resolvió, ¿verdad?, el problema colonial y fue una determinación, ese engaño, ¿verdad?, ese fraude que se le dio a las Naciones Unidas. Pero es que el mismo gobierno federal, ante el problema de la quiebra y del poder de los acreedores, que son los que mandan allí, ¿verdad?, el capital foráneo y financiero, pues dijeron, mira, fue una mentira lo que dijimos en la ONU, los federales. Nosotros tenemos todos los poderes de soberanía y tenían que hacerlo porque para aprobar la ley promesa ellos necesitaban una reiteración importante como la del Sánchez Valle y como la de Franklin. Puerto Rico no tiene poderes para quiebra, eliminaron la ley de quiebra criolla en el 2016, esa edición. Puerto Rico no tiene ningún poder de soberanía, son poderes plenarios los que tiene el Congreso para hacer lo que le dé la gana con el territorio y su población, ¿verdad? Por eso, el caso de Sánchez Valle, uno es el del 9 de junio, otro es el 13 de junio, y entonces la ley promesa que las aprueba el 30 de junio del 2016, ese trío. Y así que son los propios federales los que desmistifican lo que se venía diciendo, lo que era evidente. Y hubo una generación que ya, mi amigo Aníbal Acevedo Vilá, ya en días recientes yo le escuché decir que ellos toda su vida se habían vivido bajo la ilusión y el paradigma de que el ELA había hecho su autodeterminación, pero que eso ya no es así, que ya tienen que reconocer que tienen que buscar una solución fuera de la cláusula territorial, del poder territorial del Congreso. Entonces, eso pero hay otros sectores del Partido Popular que todavía no lo ven. Bueno, pero es que siempre habrá Tories, ¿verdad? Siempre eso se da ese tipo de aberración, ¿verdad? Pero tú ves a un congresista como Hoyer, ¿verdad?, que dice, yo defiendo la estabilidad, pero aquí hemos llegado a este compromiso, ese proyectito que tratan de imponernos desde allá y que viene la deuda metida ahí para la independencia, como Haití, o sea, para empobrecernos como Haití. Eso es un proyecto Titans disfrazado, pero dice el mismo Hoy que vamos a acabar con el colonialismo en Puerto Rico, porque pues Estados Unidos no puede ser una potencia colonialista. Lo que pasa es que no se lo cree y no lo entiende. A ver una cosa, yo creo que lo entienden muy bien. Me parece que ellos con promesa y con haber puesto en marcha esta negociación de la deuda, donde nosotros aceptamos, ¿verdad?,
pagar aceptamos una quita de la deuda, pero aceptamos pagar en un plan de pago, en un plan que yo francamente lo veo imposible de realizar. Creo que Puerto Rico vuelve a irse pronto quizás más pronto de lo que se ha proyectado, va a irse en bancarrota nuevamente mientras Puerto Rico no tenga un plan de desarrollo. Y ese plan de desarrollo en el colonialismo encuentra tantos escaños que va a ser bien difícil de hacer el plan teniendo la relación colonial que tenemos hoy. Entonces, estamos en una trampa, ¿verdad? Puerto Rico acumuló más de 70,000 millones de dólares en deuda pública y más de 50,000 en pasivos de pensiones públicas durante décadas, ¿verdad? Ahora, eso se negoció, se acordó, se puso en marcha una negociación. Yo no sé realmente si hay alguna posibilidad de volver a cuestionar eso en los tribunales, pero para los americanos eso se resolvió, ¿verdad? No, They did their job. Y ahora pueden hablar de otras cosas y dejar de ser colonia sin pagar la deuda. Bueno, déjame reaccionar a eso que acabas de decir. Se puede, o sea, se puede hacer la descolonización sin que asuman la deuda. No, pero déjame reaccionar a eso. O sea, todo el andamiaje que opera en Puerto Rico, desde el Tratado de París, que es nulo, radicalmente nulo, porque nos vendieron como esclavos sin consentimiento cuando la esclavitud estaba prohibida en Estados Unidos, en España y en el derecho internacional, aún el derecho de conquista, estaba prohibida la esclavitud, nos cedieron como esclavos. Y no lo consultaron tampoco a una nación que tenía soberanía, que es la tesis de Albizu, la anterior es la de Hostos. Pues eso es un tratado nulo, radicalmente nulo, y tiene que plantearse por toda una eternidad. Todo lo que emana del Tratado de París, ley Fora, que es ley Jones, la ley 600, que la agrupa, el ELA, promesa, todo es nulo, radicalmente nulo. Y el plan de ajuste, radicalmente nulo. O sea, que unas generaciones confundidas se hayan metido y a tratar de legitimar ese proceso y hayan tratado de utilizar unos foros para adelantar algunas cosas, pero no, o sea, el colonialismo, el menoscabo de los poderes de soberanía de una nación, eso no prescribe. El derecho a la autodeterminación e independencia de una nación no lo puede renunciar nadie, ningún individuo, ningún partido, ninguna generación. Eso le pertenece a las generaciones del futuro. Por eso es que existe el derecho a la secesión. Eso lo demuestra Escocia, Cataluña, los países del bloque soviético, todas las naciones, sus generaciones del futuro, tienen derecho a reclamar el espacio que le corresponde al Concierto de Naciones. Por eso es que la independencia es la norma general, 193 países soberanos, mientras que la anexión es una rémora de los siglos de 17, 18, que no existe en el mundo para una nación, que no se acepta, no es aceptable la anexión a la metrópoli, y se acepta nada más el derecho imperativo cuando es para reunificar una nación que fue dividida por los poderes coloniales. Pero el colonialismo está proscrito y todo eso que han hecho, promesa, la ley promesa es una imposición. Eso fue después que crearon la quiebra, ¿verdad? Porque después de esta explotación que hemos narrado aquí, que es un countdown, o sea, ordeñar la vaca, es lo que Puerto Rico, ordeñarla, y entonces con un montón de políticas económicas de enclave, de monocultivos y sin variación en las producciones ni en el abonamiento. Entonces, después que crean el problema grave de las 936, que las eliminan, ¿verdad? Aquí hay 15,000 millones que se prestaban para infraestructura, se fueron, se perdieron 240,000 empleos de los más remunerados a partir del 2000 al 2007, y firmaron los tratados de libre comercio que eliminaron el mercado común llamado el mercado común del ELA, y entran las mercancías de otros países que destruyen la actividad agrícola y mercantil,
aquí se han destruido todas las fuerzas productivas. Aquí ya la manufactura la han destruido. Aquí entran, es un mercado de consumo. O sea, aquí entran 23 billones de mercancías del capital foráneo. Puerto Rico se ha convertido en un mercado de consumo del capital norteamericano. Vamos a volver al eje de la discusión, porque nos podemos ir por muchos bordes que son interesantísimos, ¿verdad? Acá la pregunta es, ¿por qué el poder de Estados Unidos frente al tema de la deuda buscó la ley promesa? La ley promesa afirmaba, ¿verdad? Es otra afirmación del carácter colonial y de que Estados Unidos es el poder soberano sobre Puerto Rico. Hagan lo que hagan, es el poder soberano. No se estará contemplando un nuevo tipo de formulación que se ha dado en otras situaciones, en otros países, como de una independencia ficticia, donde se puede poner en marcha el problema de descolonización, ¿verdad? Pero no asumir los cargos, la cuenta de las deudas, porque ya eso, no, Puerto Rico ya firmó eso, lo puso en marcha, ese es el problema de Puerto Rico. Bueno, mira, digo, porque las cosas no son estáticas, ¿verdad? Hay muchas cosas que se están moviendo en simultáneo y bueno, en muchas ocasiones Estados Unidos, la Unión Soviética, ¿verdad? Puede ser un ejemplo de eso, donde se trata de hacer ver que no son parte de un orden colonial, que son, ¿verdad? Países que tienen una adscripción al otro poder, que se integran en una especie de integración múltiple, en el caso de la Unión Soviética, que no aguantó el tiempo, ¿verdad? El tiempo demostró que no era viable. Pero ¿qué puede haber en este momento, en términos, qué piensas tú que puede haber en esta, ¿verdad? A mí me resulta en una dicotomía. Afirman que son el poder colonial, pero el poder colonial no asume lo que tendría que asumir, que es la totalidad de la responsabilidad por cómo se desarrolló esa deuda que fueron las instituciones norteamericanas las que la estimularon, las financieras, las de evaluación de crédito, la de los propios fondos federales que inducían a proyectos fastuosos y hechos sin consulta a la ciudadanía, y le decían, hey, aquí hay un botecito de dinero para la construcción, nosotros damos una contraparte y ustedes toman un préstamo. Y eso pasó muchas veces. Entonces, ese Estados Unidos tiene una mirada que no encaja con los patrones tradicionales, ¿verdad? Eso es a lo que me refiero. No encaja con esas delimitaciones internacionales rígidas. No, yo me pregunto si no habrá otro tipo de formulación que estén pensando en este momento. Si no les convendrá más hacer una especie de independencia ficticia, quedando ellos con buena parte de la sartén, ¿no? No me gusta especular, ¿verdad? Me gusta, ¿verdad?, aproximarme a las realidades concretas, ¿verdad? Y uno más puede hacer unas aproximaciones. Pero esta historia que te estaba narrando y que ahora tú apuntas, ¿verdad?, a otros elementos que se incluyen también en mis escritos. Estados Unidos, cuando le ha convenido, ha sacado a flote la doctrina de deuda odiosa. En la guerra hispanoamericana, en las negociaciones del Tratado de París, cuando le exigió a España la renuncia de la soberanía de Cuba y la entrega de Puerto Rico y Filipinas y Guam como botines de guerra, ¿verdad? Y un pago de 20 millones a Filipinas, España le dijo, bueno, pero si te llevan los activos, tienes que asumir los pasivos. Y Estados Unidos le dijo, no. Tienes que asumir la deuda pública colonial cubana. Y Estados Unidos le dijo, no. Y Estados Unidos dijo, no, pero es que eso es una deuda que se pública
que se hizo en contra de los intereses de la nación, con el conocimiento de los acreedores, así que la asumes tú, monarquía. Ahí era buena. Okay. Entonces ahí les convenía geopolíticamente imponer la doctrina de deuda odiosa, y se le impuso a España y le dijo, porque España también, los debates del Tratado de París fueron álgidos. El que examine el libro rojo, todos esos protocolos y esa convención, verán que fue álgido de 4 de agosto hasta diciembre, que se terminaron las negociaciones. Estados Unidos al final le dijo, mira, le digo, bueno, pues extendemos la guerra hasta allí, hasta las Canarias y hasta la península. Y entonces España firmó y aceptó asumir la deuda cubana. Después, a principios del siglo XX, España trató de cobrarle a la República de Cuba la deuda y no fue para ningún lado. Pero la cuestión es que Estados Unidos, en Irak, cuando invade Irak en el 2003, Irak tenía una deuda con los bancos europeos enorme. Y Estados Unidos hizo una quiebra informal en la mesa con los bancos y les dijo, mira, la deuda de Irak es una deuda odiosa, porque la doctrina de deuda odiosa, que se llama así, por el impacto de la moral, la deuda de Irak es odiosa porque fue tomada bajo un dictador que no le benefició a la población. Y los bancos gritaron. Y le dijeron, no, pero eso causa un precedente que no nos conviene. Y entonces Estados Unidos, bueno, está bien, pues vamos a hacerlo de esta manera. Es insostenible. La cogieron, la deben, pero no la pueden pagar. Así que condónenla. Y a base del poder de su hegemonía, obligaron a los bancos europeos a condonar la deuda de Irak en el 2003. Así que cuando les conviene, levantan la doctrina de deuda odiosa, que es, y es uno de mis tesis, es una doctrina, la deuda odiosa, vinculante bajo la cláusula de supremacía de la Constitución Federal, porque se incorporó bajo el Tratado de París. Así que, ¿por qué Estados Unidos hace todo esto? Bueno, porque no quiere responder por la deuda odiosa, que es de su responsabilidad como poder soberano y plenario, poder plenario de la soberanía, del territorio, de su colonia. Entonces, cuando viene, ¿verdad?, que se crea el endeudamiento, porque aquí, volvemos, de cero deuda pública en 1898, en el 60 era pequeña, 3.000 millones. Creció horizontal, uno va a la columna del Nuevo Día de la deuda pública y verá que 60 fue bien horizontal y subió en el 2000 a 24 billones. Pero del 2000 al 2014, en 14 años, subió 48 billones, hasta treparse 72 billones. Y entonces es un proceso de desindustrialización provocado por una decisión unilateral del Congreso y del presidente Clinton. O sea, tanto los tratados de libre comercio que se eliminan en los 90, que eliminan el mercado común, como la eliminación de las 936, que también fue por Clinton en el 96 hasta el 2006, 10 años de transición, son decisiones del poder soberano federal. Y entonces eso trae como consecuencia la destrucción del enclave, o sea, de la producción y del desarrollo económico aquí. Se pierden 240.000 empleos que Juan Lara y Caraballo Cueto han descrito como la desindustrialización. Así que esos eran los empleos más remunerados, se perdieron. Viene un éxodo, se desvalorizan las propiedades. Más de 1 millón de puertorriqueños han emigrado, pero en ese entonces empiezan a bajar los recaudos, hay menos población, empiezan a perderse empleos, ya no hay para aportar a los planes. Por lo tanto, viene Cofina, el diseño patentizado bajo las enmiendas de la ley Young del 38, una corporación para emitir deuda adicional para vender el mercado de bonos garantizada con el IBU.
y entonces para pagar gastos recurrentes y refinanciamiento de deuda existente, no para mejoras de capital. Todo eso es provocado por el gobierno federal, o sea, no le da una alternativa económica al territorio que no tiene poderes de soberanía. Y todo esto desemboca primero en la devaluación de las casas de corretaje, de los bonos de aquí a bonos chatarra, desemboca en vamos a explicar un poquito eso. Vamos a explicar eso porque eso no se entiende tanto. ¿Qué quiere decir una degradación del crédito? Cuando una de estas empresas estadounidenses hace una evaluación y dice que Puerto Rico ha caído, ¿verdad?, a bonos chatarra, como dice José Nicolás, quiere decir que tomar prestado le va a costar más, que los intereses sobre ese préstamo van a ser más grandes. Y uno de los problemas que Puerto Rico tuvo en este periodo, ¿verdad?, que se acaba de mencionar, de donde crece estrepitosamente la deuda en realidad crece mucho, no tanto por el principal de crédito que se toma, sino por el impacto de los intereses cada vez más caros que se toman, porque agencias de crédito estadounidenses han clasificado el crédito de Puerto Rico hacia abajo. Exacto. Entonces, eso es como si usted fuera al banco, ¿verdad? Y cada vez su crédito es peor, pues cada vez le van a cobrar más intereses por darle prestado a usted. Bueno, y eso es lo que le ha pasado al país. Exacto, lo que ocurre es que el Producto Nacional Bruto de Puerto Rico crece a un ritmo menor, más de la mitad menor que el ritmo de la tasa de crecimiento de la deuda en ese periodo. Es decir, la deuda estaba en 24 billones en el 2000, pero el Producto Nacional Bruto estaba en 72 billones. Pero entonces la deuda empieza a crecer a una tasa del 8%, mientras que el Producto Nacional Bruto empieza a crecer a una tasa de un 4%. Y ya en el 2008-2009, la deuda y el Producto Nacional Bruto están iguales, 72 billones más o menos. Así que las casas acreditadoras dicen, eso es una quiebra, no va a haber capacidad de pago, y devalúan, entonces vienen los bonos chatarra. Por otro lado, ante el riesgo, como están cogiendo prestados para pagar gastos recurrentes, obras faraónicas, etcétera, para entonces en las casas los bonos los tienen que, en la renegociación de deuda existente, pues el interés es mayor porque el riesgo es mayor. Y incrementa también la deuda por esa razón. Así que ya cuando las casas acreditadoras dicen esto no pare más, ya entonces empiezan primero a perderse dinero en los bonos, y ya en el 2014 ya García Padilla dice esto es impagable, en junio tengo que pagar 2,000 millones y no los puedo pagar, y lo citan al Congreso. Oye, ¿por qué García Padilla echó un pasito para atrás? Bueno, te voy a decir mi teoría. ¿Tienes evidencia de qué pasó? Es claro que el partido no lo acompañó. Cuando él dijo, esta deuda es impagable, nadie en el partido salió a decir, sí, vamos a la calle a reclamar que no se pague la deuda. Eso no pasó. No, porque es que, acuérdate que esto son cipayos de aquí, pues que dicen lo que allá le ordenen. Mira. Yo no uso esa palabra, pero vamos. Bueno, cipayo es un adjetivo que usaba el Visu Campo para referirse a los mercenarios hindúes que peleaban otras guerras. Eso es lo que quiere decir cipayo. Hay muchos mercenarios en las guerras que pelea Estados Unidos, no podemos olvidarlo. Pero aquí ha habido mercenarios económicos, sin duda. Definitivamente, y eso hay que decirlo. Mira, en el caso de esto que pasa en el 2014, ya se empieza en esa época a mencionar que se estaba contemplando una sindicatura federal
para administrar la colonia de Puerto Rico. Entonces, inicialmente, unos peces pequeños, ¿verdad? Los grupos médicos, hospitales y sectores del bipartidismo, fueron Pierluisi y García Padilla, los dos partidos, fueron a cabildear esos grupos para requerir dos cosas: que se reinsertara la sección 9 del Código de Quiebra, número 2, paridad en Medicaid, y una medida, ¿verdad?, de mantengo de fondos federales. Le dijeron que no. Entonces, ¿qué hace el Senado en las vistas? El Senado, pues, ¿quiénes son los que cabildean allí? Pues son los acreedores, los que tienen el poder, son los que financian las campañas de los senadores y de los representantes. Y entonces le dicen a García Padilla, bueno, ¿dónde están los informes auditados del 2014? Y no había informes por 3 años. Oye, le hicieron esa pregunta, pero lo que pasa es que esa pregunta tiene un trasfondo, porque el Estado Libre Asociado religiosamente había rendido los informes auditados todos los años desde el 2000 al 2013. Eso lo dice el informe del GAO, de la Agencia, ¿verdad?, de Finanzas de Estados Unidos, de presupuesto, en su informe de 9 de mayo del 2018, religiosamente. Ahora, ¿por qué no se rindieron los informes auditados del 2014? Pues se lo dijeron los federales seguramente, no los rinda. ¿Por qué? Porque entonces en la audiencia del proyecto de promesa empezaron a decir, no, pero que ustedes mala administración, ahí no hay transparencia, no tienen los informes auditados. Y cuando uno examina la ley promesa, en su sección 405M, que es su exposición de motivos, dice que por la falta de transparencia y mala administración van a imponer una sindicatura. Esa fue la justificación, los estados financieros del 2014. Le dijeron que no lo rindiera. El temor a la sindicación dio paso a promesa como el menor de dos males. Ahí lo que me parece como muy injusto es que Alejandro García Padilla, que, ¿verdad?, no necesariamente yo coincido con muchas de sus posturas, pero me parece que fue muy valiente en decirle al país lo mal que estábamos. Definitivamente, claro. Porque lo hizo desde que llegó. Bueno, él dijo, hay una situación de crecimiento de la deuda que es insostenible. Lo dijo, eso fue valiente de parte de él, pero las presiones, no a él, al liderato de su partido, a la clase política de Puerto Rico, le dijeron, miren, lo único que para la ejecución, los cobros, la venta de bienes por los acreedores, es una sindicatura especial, no para liquidar deuda, no para eliminar deuda, sino para ajustar deuda. Y crean promesa con una juez que no tiene facultades como un juez tradicional de quiebra, solamente para negociar y ajustar deuda. Entonces, la prueba promesa. Nos están llamando para la próxima y última pausa. Volvemos con ustedes en unos minutos, siguiendo este momento muy importante del 2015, porque fue un momento que tiene mucha información y mucha más que se dará más adelante. Quiero invitar a todos y a todas a que hagan sus llamadas, sus preguntas. El licenciado José Nicolás Medina Fuentes estará dispuesto a contestar todo lo que venga. Hay preguntas en el chat que se ha estado emitiendo de Facebook, así que las pasaré en algún momento. Y estábamos, déjenme darle el teléfono a los que no lo tengan, 787-292-1703, 1704 y 1705. 783-292-1703, 04 o 05. Por cualquiera de ellos, dentro de unos 10 minutos podrán empezar a formular sus preguntas. Nos habíamos quedado en el momento del 2015, digamos, cuando Alejandro García Padilla tuvo frente a sí la explosión de la deuda. Tenemos que recordar que el periodo anterior
Alejandro, fue uno de los periodos, no es así, Nico, donde más creció la deuda. Nicolás. Sí, bueno, Alejandro no emitió, bajo el gobierno de Alejandro no se emitió tanta deuda. No, por eso yo digo, el gobierno anterior al de Alejandro. Fue el gobierno anterior, sí. El gobierno anterior fue claro, probablemente el gobierno que más deuda emitió. Bueno, probablemente no, fue el que más deuda emitió en la historia de Puerto Rico. Claro. Y él le tocó la explosión de la deuda, ¿verdad? Le manifestó al país que la deuda era impagable. Alejandro no fue más allá de decir cómo iba a lograr no pagarla, ¿verdad? No trajo un plan para no pagarla, pero insistió que esa deuda era impagable, que el país no era viable para un desarrollo. Una cosa, Pierluisi estaba ahí y fueron los también frenéticamente apoyaron la Junta de Control y la Ley Promesa. O sea que el bipartidismo se plegó y apoyó la Ley Promesa. Pero mira, quiero resaltar algo bien importante. En la Ley Promesa, Estados Unidos se adjudicó una inmunidad retroactiva, que es inconstitucional en la sección 210. Yo en mi libro pues acompaño una demanda que yo preparé, que la discutí con los juristas más prestigiosos del país, para hacer responsable a Estados Unidos de la deuda, porque bajo el caso del ANGRAF, de la Corte Suprema Federal, una inmunidad retroactiva del gobierno federal se presume altamente inconstitucional. Y si viola derechos fundamentales aplicables a los territorios bajo ¿verdad? Los casos insulares, pues es plenamente inconstitucional. Sin embargo, pues esto no se ha atendido con la seriedad y con el compromiso que amerita de que se haya traído al gobierno de Estados Unidos los procedimientos del título 3 para responder por la deuda. Porque una deuda es odiosa, colonial, per se, y que lo dicen las mayores autoridades. Mira, lo dijo Alexander Sachs, que fue el primero que desarrolló estas teorías en su libro. Lo dijo el Tratado de París, en las negociaciones del Tratado de París. Lo dice la revista jurídica de Harvard, esa misma que creó la doctrina de los casos insulares, en su volumen del 10 de abril del 2017, dice que si luego del caso de Pueblo Sánchez Valle, Puerto Rico es una colonia, la deuda pública de Puerto Rico es colonial y es responsabilidad del gobierno federal. Eso lo dice la revista jurídica de Harvard, no lo digo yo. Entonces, más aún, el derecho imperativo internacional, el Tratado de Viena de 1983, que recoge el derecho de gentes, el derecho obligatorio, que está en proceso de aprobación, pero que es el consenso mayoritario de las naciones. Están informados. Dice ese tratado que las deudas públicas desarrolladas bajo un régimen colonial no las paga la nación colonizada, no las hereda el nuevo Estado independiente, son responsabilidad de la potencia colonial. O sea, con todas esas autoridades avasalladoras, ¿cómo es posible que aquí, en Puerto Rico, el patriotismo, los grupos, los partidos no hayan desarrollado un litigio y unas campañas para indicar que la deuda es responsabilidad de Estados Unidos? Entonces, más aún, ahora en ese proyecto de Hoyle, que de una Asamblea Constitucional de Estatus el año pasado, que iba a ser aprobada por el Congreso para imponerse a Puerto Rico, pero era una Asamblea Constitucional de Estatus. Ahora pasaron a una negociación de un plebiscito. Pero cuando se define la independencia, la deuda no se habla, o sea, viene con la deuda. O sea, va a ser aceptar eso como el proyecto Tidings, peor, porque sería una independencia como Haití, porque Haití, que han salido unos artículos hoy en el New York Times, con la historia de la deuda de Haití, España obligó por las armas, cuando después que Haití declaró la independencia, ¿verdad? Nación latinoamericana que declara la independencia, los amenazó
y trajo con la flota y los obligó a pagarles reparaciones, incluso a pagar por el costo de los esclavos que eran los haitianos. Los obligó y les creó una deuda inmensa que dedicaba casi el 40% de los ingresos de Haití a pagar la deuda y la sumió en la pobreza eterna. Entonces, si traemos eso a la realidad puertorriqueña, que yo planteo, la solución puertorriqueña es la solución cubana de la deuda, no la solución haitiana, que es una imposición de conquista. La solución cubana es moderna y la nuestra tiene que ser a base del derecho imperativo y la moral moderna. Entonces, la de Cuba en aquel momento, estamos hablando de... En aquel momento fue una postura 1898. Moderna, 1898. Para pero que la gente tenga claro que no es... la solución cubana de la deuda, la colonial bajo España, que Estados Unidos se le impuso a España, la potencia colonial, pero que esa doctrina ha sido recogida por la moral, por el ascenso de la moral y por todas las naciones del orbe hasta ser una doctrina del derecho imperativo internacional obligatoria. Entonces, con esa realidad, pues Estados Unidos, como potencia, se ha negado a reconocer y aprobó una inmunidad retroactiva y dijo, yo no respondo por la deuda ni los intereses. Y entonces no, creo esta corporación, y dice, no es una corporación territorial, los puertorriqueños que paguen sus gastos, pero la creo yo, y bajo mis condiciones. Ahí la población no va a hablar, ahí va a hablar la Junta, es la que representa, es el síndico que representa al gobierno, ni el gobierno tiene voz ahí. Entonces, crean una corporación que es un bochorno, antidemocrática. Eso es peor que el gobierno militar, porque derogaron la ordenanza, la Constitución de Lela está derogada. Demuestra que aquí, desde la invasión, desde el Tratado de París, todas las leyes orgánicas, hasta promesa, aquí no hay ningún poder soberano que cae en Estados Unidos, y aquí lo que hizo unos podercitos minúsculos. Entonces, eso es lo que demuestra promesa, ese es el consenso de la potencia colonial, de su ejecutivo, de su rama judicial, del Congreso. Promesa para pagar la deuda a los puertorriqueños, una deuda odiosa, pagársela con tarifas que cada vez aumentan. La gente no sabe cuánto va a aumentar las tarifas eléctricas de cajetera, que ahora mismo empieza el plan de ajuste de cajetera y no les extrañe por qué ahora no funcionan los peajes. ¿Tener la gente contenta? No sé, pero la cuestión es que frente a esa realidad, frente a esa doctrina avasalladora, pues entonces, ¿cómo Estados Unidos ahora? Bueno, este es un proyecto, que este proyecto es una cosa, ¿verdad?, que está en su fase inicial y no creo que pase una primera base, no va a pasar el Senado, pero al definir la independencia, es independencia con deuda, y no puede ser, porque una independencia, o sea, con todos los poderes de la soberanía, tiene que ser con libertad política, pero no puede haber libertad política sin libertad económica, sin libertad cultural. Quiero volver al tema porque nos podemos, se nos está quedando el tiempo muy corto. ¿Cómo no? Ya estamos por terminar y no quiero que esto pase desapercibido. En este momento, la discusión, yo quiero cerrar más o menos aquí, lo que tú estás planteando es que la discusión de los proyectos que hay en el Congreso de los Estados Unidos para la descolonización de Puerto Rico no incluyen el pago de la deuda como una de las condiciones para la independencia, ¿verdad? Y eso es lo importante, traer al debate en Estados Unidos en esos proyectos del Congreso. No puede ser que se le recargue a Puerto Rico ese lastre que, como hemos visto hoy descrito en el programa, ha sido generado por políticas, por medidas, por prácticas de los tres poderes en Estados Unidos. Yo lo cerraría ahí porque quiero hacerte una pregunta que antes de cerrar. Nosotros en el país se le ha querido hacer ver a la población puertorriqueña que la causa de la deuda ha sido la corrupción criolla y los malos manejos del aparato gubernamental, ¿verdad? Y ciertamente puede haber algo de eso, pero cuando uno empieza a imaginar que son $72,000 millones
Es impensable que por máxima corrupción que haya, por peor manejo, se haya podido en tan poco tiempo acumular una deuda de 72 mil millones de dólares. Claro, Eso mira, es absolutamente impensable. Cuando mira. vemos la gente que ha sido acusada de corrupción en el pasado año, en realidad la corrupción nuestra en Puerto Rico es una petit corrupción. Es una corrupción relativamente pequeña, ¿verdad? $12,000 aquí, 50,000 allá, hasta 100,000 dólares. Llegar a 72 mil millones de dólares es impensable. Entonces, uno tiene que preguntarse, ¿verdad? ¿Por qué se ha puesto a correr esa idea de que todo el problema de la deuda es un problema de el mal manejo de los criollos, que no sabemos hacer nada y que somos todos una manga de corruptos? Eso no es verdad. Mira, interesante planteamiento. O sea, realmente la culpa es huérfana. Entonces, es fácil achacársela a otros, pero la corrupción en Puerto Rico existe desde Juan Ponce de León. Y la deuda en el 1898 era 0 deuda pública. Y en el 2000 era 24 billones. Y había corrupción, ya había pasado el supertubo, el tren urbano, de esas cosas horas faraónicas de Rosselló, y era estaba en 24 billones, era manejable. Pero que se trepó en 72 mil millones de dólares. Entonces, pues realmente la causa eficiente de la deuda es un problema de la explotación del enclave colonial, de todas las políticas que han evitado el desarrollo del ahorro nacional, y que aquí un país en el que se fugan 58 billones anualmente, 23 en compra de mercancías, que nos convierte en un mercado de consumo, 36 mil millones de ganancias del capital foráneo domiciliado en Estados Unidos que opera aquí, pues ya ahí tenemos 58 billones, se van, se fuman. O sea, lo que compramos en Home Depot, etcétera, inmediatamente se lo llevan. Entonces, no se eslabona, no se queda aquí. Whitefish, hay contratos, vienen ayuda, pues se los dan a compañías de allá, igual que el UMA. Así que la reconstrucción de la red eléctrica. Aquí, cuando uno va a los datos de la economía política, se van más de 58 billones, porque la marina mercante cuesta billón y medio, y el servicio de deuda son como 4 billones cuando se empieza a pagar, porque se pagaba en el 2014. Estamos hablando de más de 65 billones anuales que se llevan, y se traen 8.5 billones en transferencias devengadas, es decir, que la hemos pagado nosotros: Seguro Social, Desempleo Federal, pensiones de veteranos. Y lo que llega de ayuda, cupones, BKP, son 4.5 billones. Son datos de los economistas políticos, Rosario Rivera, Alameda, los economistas serios de este país, Caraballo Cueto. Así que ahí está retratado en lo macro la explotación del enclave colonial que crea la quiebra territorial, y eso es producto del colonialismo, y debe responder el soberano de Estados Unidos, que es el poder que ha creado todo eso, y que, mira, si aquí el capital foráneo que hace negocios en Puerto Rico hubiera pagado a tasa del 30%, pues aquí se hubieran generado 12 mil millones anuales, no hubiera habido quiebra, porque son eventos que ocurren en el enclave aquí en Puerto Rico, que son eventos tributables, pero se los están pagando al gobierno federal allá, al Tesoro, pues estamos financiando a los estados. Así que realmente hay que cambiar las cosas. Yo añadiría ahí mucho, ¿verdad? Pondría mucho peso en que todo el proceso de generar una deuda, de tomar un préstamo o de, ¿verdad?, de vender, salir a vender bonos, todo eso crea un andamiaje muy grande de consultores, de asesores, de evaluadores, cuyos intereses no están puestos en que Puerto Rico crezca y se desarrolle. Están puestos en su propio pecunio, o el de su empresa, o el de, ¿verdad?, la organización para quien trabaje. Y eso es todo. El 98% de eso son personas o instituciones de los Estados Unidos.
Así que es un contubernio entre las políticas públicas que sostienen el colonialismo, ¿verdad?, desde el Estado, con el sector privado estadounidense que participa, ¿verdad?, en ese contubernio, y Puerto Rico está muy aprisionado en ese debate. Déjame comentarte sobre eso. Primero, Estados Unidos debe responder, o sea, la deuda es de su responsabilidad, del único soberano. Pues mira, tiene remedio. Él las puede expropiar. Él puede expropiar los créditos buitres al valor que los compró. Hacer un fondo, mira, tú compraste a 10 chavos, pero yo no te lo voy a pagar un peso, te voy a poner a 10 chavos. Entonces, número 2, demanda a todos esos funcionarios corruptos, a esas personas que le juran lealtad aquí, pues que los demande, los meta presos y recobre. Tiene remedio y a las casas de corretaje y a los seguros, pero la responsabilidad primaria es de Estados Unidos y tiene que asumir su responsabilidad. Claro. Pero a veces, bueno, ¿cómo se colaron los contratos con Whitefish? Bueno, una sugerencia del presidente. O sea, hay muchas formas de escapar todo eso, pero tenemos que tomar conciencia de este problema. Quiero preguntarle al control si hay preguntas que nos los vayan pasando, porque se nos acaba el tiempo y no sé si va a haber preguntas del público. Eso es un elemento bien importante, ¿verdad? Que tenemos que tomar todos conciencia de este enorme problema que significa que Estados Unidos es responsable de este proceso y las puertorriqueñas y los puertorriqueños tendemos a pensar en que Estados Unidos no sería capaz de hacer algo así, ¿verdad? Hay una admiración muy grande hacia el pueblo estadounidense que a la mayor parte de la gente le cuesta pensar que hay por diseño, ¿verdad? Hay un proceso en el cual a Puerto Rico se le está haciendo mucho daño por diseño. Y esto implica que vamos a tener que presionar, tomar conciencia, educarnos mucho y entender cómo funciona todo ese sistema para empezar a presionar en la definición de un proyecto de descolonización que todavía no asoma con todos sus puntos y es en el Congreso de los Estados Unidos, pero que va a tener que tomar estas cosas en cuenta. Claro, déjame añadirte que para ese proceso educativo quisiera, ¿verdad? Me gustaría saber si hay alguna pregunta, porque primero eso, ¿verdad? Contestar si hay alguna pregunta. No me han avisado que haya. Ok. Me gustaría, ¿verdad?, anunciarle a los radioescuchas. Por supuesto, a eso iba. Aprovechemos esta oportunidad para que vuelvas a dar la información de la presentación de tu libro. No sé si era de eso que ibas a hablar, pero quiero que hables de eso un poquito. Bien. Todos estos ensayos, todo esto que hemos hablado aquí y otros asuntos de los problemas fundamentales del país, se contienen en mi nuevo libro, Enhebrar las Cuentas, antología de escritos contemporáneos sobre Puerto Rico, de Publicaciones Gaviota. Lo distribuye la librería Norberto González y está ahora mismo en las librerías de Puerto Rico. Entonces, el 15 de junio va a haber una actividad en el teatro de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. Lo auspicia la Facultad de Derecho de la Interamericana y su revista jurídica, y lo coauspicia la Publicaciones Gaviota, que es la casa editorial, y la librería Norberto González. En esa presentación, los ponentes que van a comentar mi libro, son la doctora, economista política, profesora Marta Quiñones, el licenciado Juan Dalmau Ramírez, secretario general del PIB, el licenciado Manuel Natal Albelo, coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana, y el doctor Julio Fontanet, decano y profesor de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, y va a moderarlo la directora de la revista jurídica de la Inter. Eso va a ser el miércoles 15 de junio a las 6:30
de la tarde. Así que les extiendo una cordial invitación. El libro va a estar allí para la venta. Yo voy a estar media hora antes para dedicar libros, y después de la actividad también voy a estar dedicando los libros. Así que les extiendo una invitación a ti y Marcia, si estuvieras en Puerto Rico, y al público, que compren, que quieran mi libro, que lo lean, y ya nos veremos, porque estaré pronto en una gira por distintas partes donde me inviten. Mira, Nico, yo me excuso desde ahora. Primero, porque voy a estar en México, en la Asamblea General y la Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales que organiza Claxo cada 3 años. Es un evento muy grande. En este momento ya hay 7,000 personas confirmadas. Así que yo voy a estar ahí, y el 15 específicamente voy a estar celebrando mi cumpleaños. Hace mucho tiempo que no celebro un cumpleaños, y espero celebrarlo con mariachi. Felicidades. Bueno, así que, pero me guardas un libro dedicado, por favor. Como no, seguro que lo voy a hacer, pero quiero que sepas que se va a transmitir. Después de México voy a estar en Puerto Rico. Pero quiero decirte que se va a grabar la actividad y se va a transmitir por las redes sociales. Muy bien. Sí. Muy bien. Lo veré a posteriori. A la hora de ustedes voy a estar celebrando. Lo digo públicamente. ya era hora de que lo hiciera. Bueno, claro. Estamos dando por terminado. Un último mensaje que quieras darle al público. Bueno, pues nada, Marcia, agradecerte la invitación. Hay que, ¿verdad?, pensar a Puerto Rico. Hay que dedicarle tiempo a los deberes ciudadanos. El mayor de los deberes es dejar un mundo mejor del que nos legaron a nosotros, y a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las nuevas generaciones. Pues a eso, ¿verdad?, han estado encaminados mis esfuerzos estos últimos años. Un pensamiento crítico nacional en proceso colectivo de gestación, para examinar los problemas fundamentales, las dinámicas fundamentales de la formación nacional puertorriqueña, y que se contienen en mis escritos y en este último libro. Así que nada, les exhorto, ¿verdad?, que lo adquieran, y que en esas actividades de pueblo nos veremos, porque sí, estaría haciendo una gira de pueblo y de emisoras donde me inviten. Yo no, ¿verdad?, soy un libre pensador, no pertenezco a un partido, dependo de que la gente me invite, así que donde me inviten, pues voy. Muchas gracias, agradecido de esta invitación, Marcia. Bueno, muchas gracias a ti por estar acá. Estas 2 horas parecen larguísimas, ¿verdad? Pero cuando empezamos a conversar siempre se hacen cortas. Así es. Entonces, ha sido un placer tenerte acá. Y yo lo que quisiera es invitar a la población a que nos quitemos las gringolas, ¿verdad? No estamos llamando, ni Nicolás ni yo, estamos llamando para nada a una sublevación contra los Estados Unidos. La población de Estados Unidos tiene muchos problemas con su propia sociedad, ¿verdad? Hay muchas situaciones difíciles allá. Hay una desigualdad social terrible, desigualdad de género, desigualdad étnica y racial. Entonces, lo que tenemos es que pensar en cómo construir un mejor Puerto Rico. Y un mejor Puerto Rico no se puede dar sin un proceso de descolonización. No hay manera de que podamos construir otro Puerto Rico si no tenemos la posibilidad de tomar las decisiones sobre nuestro país. Ello no quiere decir que eso sea equivalente a la independencia. La independencia es... Quien quiera integrarse tiene el libre derecho de pensar que quiere integrarse a los Estados Unidos. Estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Esto es un proceso cívico, pacífico, en el ejercicio de la libre expresión, de convencer de que el pueblo tenga conciencia de las necesidades, de las rutas que necesitamos para mejorar el país, pero todo buscando siempre... Pensando. Exacto. La recomendación es leer y pensar, estar bien informado. Y estar claro
que el pueblo noble norteamericano es un gran pueblo y que nosotros queremos mantener una relación de armonía y de cooperación con el noble pueblo norteamericano y otros pueblos del mundo. Así es. Bueno, ya tenemos la música encima. Hasta el próximo domingo y feliz día para todos, y vamos a ver qué pasó con las elecciones en Colombia. Esta noche lo veremos. Gracias.